precisamente para hablar al respecto, saludo a Jennifer O'Donoghue, directora general de Mexicanos Primero. ¿Qué tal, Jennifer? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Hola, muy buenas tardes, Elena. Jennifer, ¿qué impacto pueden tener en el sistema educativo de México dichos focos rojos señalados sobre la iniciativa de reforma educativa? Es decir, lo que estamos tratando de hacer hoy es hacer un llamado a los ciudadanos y también a los legisladores a que conversemos más sobre lo que queremos ver en el artículo tercero. Como sabemos, el artículo tercero es la base de todo nuestro derecho a la educación, determina tanto las obligaciones de las autoridades como lo que nosotros como ciudadanos podemos exigir del gobierno, del Estado. Entonces, en ese sentido es trascendental ese papel, como alguien me dijo el otro día, es solo un papel, no es solo un papel, es la Constitución, es la base de nuestros derechos. Entonces, si vamos a hacer una reforma que puede tener un impacto en la educación en el país, que pensemos bien en qué queremos incluir en esa reforma. Entonces, de algunas cosas que, como ya mencionaron ahorita en el reporte, que podrían representar un retroceso. Entonces, debemos ir siempre con el principio de la progresividad. Entonces, cada vez más, cada vez mejor. No debemos ver un retroceso en cuanto a nuestros derechos. Y hay algunas cosas como la eliminación de la educación inicial, que es algo que ha estado en la Constitución desde 2002. Entonces, casi 2 décadas después, vamos a quitar el derecho de los niños de 0 a 3 años a la educación. Entonces, sí queremos entender el porqué de esa propuesta y hacer un llamado con los legisladores a fortalecer la propuesta, no dejando que eso, por ejemplo, se borre, e incluso fortaleciéndolo cada vez más. Entonces, para que tengamos una educación inicial cada vez mejor. Y así también en otros 4 puntos que mencionaron ahorita, pero una parte fundamental que es el aprendizaje. Hoy en día nuestro derecho es a aprender. Entonces, tener el máximo logro de aprendizaje, pero ahorita la iniciativa es cambiar ese derecho para que es más bien el derecho a acceder a la escuela. Entonces, es muy diferente estar en la escuela que aprender en la escuela. Y como sabemos, poco nos va a servir pasar años estando en la escuela si no aprendemos en ella. Que nos digas cuáles deberían de ser entonces las principales modificaciones que ustedes sugieren para esta propuesta que envió el Poder Ejecutivo. Sí, yo creo que es muy importante decir que no estamos pidiendo no aprobar la iniciativa, lo que estamos pidiendo es fortalecerla, y fortalecerla en esos sentidos. Uno, de no perder el sentido del derecho a aprender e incluso fortalecer eso, ¿no? Que nuestro derecho es a un aprendizaje integral. El segundo punto sería la educación incluyente. Entonces, es un gran avance que la iniciativa que presentó López Obrador incluye una parte de educación incluyente, pero tiene una definición muy acotada, muy limitada, que es inclusión en términos de grupos étnicos o de temas culturales, de género, pero dejaría fuera a un mundo de personas. Entonces, queremos ver más bien un fraseo, una definición de inclusión que es más amplia y que puede realmente aplicar a todas las personas que puedan experimentar barreras para el aprendizaje y la participación por cualquier razón. Nosotros señalamos el ejemplo de las niñas, niños y jóvenes con discapacidad, porque son millones, es un grupo de personas muy grande, pero también estamos hablando de la inclusión de cualquier persona que puede sentirse excluido por cualquier razón. También en tercer lugar mencioné la educación inicial, entonces sería regresar la educación inicial, o más bien no borrar la educación inicial de la Constitución. Y también otro acierto en la iniciativa tiene que ver con reconocer por primera vez desde la Constitución el derecho de los maestros a una formación continua. Nosotros, estamos haciendo un llamado para fortalecer esa parte para que no sea solo, de nuevo, el acceso a un sistema de formación continua, pero más bien que tengan los maestros el derecho a una formación inicial, también continua, de calidad, que pueda garantizar también su derecho a aprender. Precisamente mencionas los docentes. ¿En qué radica la importancia entonces de que se mantenga en la Constitución esta garantía de hacer concursos para el ingreso a los magisterios? ¿Por qué es importante que se mantenga? Sí,
Algo que sabemos en educación es que la relación más importante en educación es la relación entre un maestro y un alumno. Entonces, necesitamos que las personas que llegan a desempeñar el papel de maestro tengan el perfil, tengan las actitudes, tengan los conocimientos, las habilidades para desempeñar una tarea que la verdad es bastante compleja. Entonces, no cualquier persona puede ser maestro. Entonces, primero tenemos que reconocer eso y también esos procesos justos, transparentes, los mecanismos de entrada, de ingreso y también de promoción dan un sentido de certeza y de confianza a los maestros que les ayuda también en la parte de su compromiso, su sentido de cómo se sienten estando allá como maestros. Yo creo que como cualquier profesional nos sentimos mejor cuando entendemos por qué alguien llegó a una escuela y no otra persona, por qué alguien se promovió a ser director de una escuela y no otra persona. Y esa claridad es bastante importante para que los maestros puedan ejercerse como profesionales del aprendizaje. Entonces, eso es algo que hoy en día sí está en la Constitución, los concursos de ingreso y promoción. Nosotros estamos reconociendo que tal vez el Congreso no es el mecanismo más adecuado. Si podemos mejorar en ese sentido, lo debemos hacer, pero lo importante es que esos procesos y mecanismos siguen siendo públicos, equitativos, imparciales, entonces que den esa certeza y oportunidad a cualquier maestro a desempeñarse y promoverse en su trayectoria profesional. Bien, Jennifer, finalmente, ¿cuáles son los principales retos entonces que enfrenta este 2019 el sistema educativo del país? Yo creo que como en todos los años, el reto principal es llevar el cambio hasta la escuela, hasta el aula. Entonces, estamos, como sabemos, ahorita en un momento donde estamos discutiendo de nuevo el marco normativo. Eso es algo que va a tener para lo que puede pasar en las escuelas, pero no va a ser determinante para lo que pasa ahí. Entonces, lo que sí determina son todas nuestras acciones que tomamos todos nosotros, desde el gobierno hasta los ciudadanos, los maestros, los niños, las familias, como actores, como agentes de cambio en el sistema. Entonces, el reto para nosotros es seguir trabajando, seguir adelante, seguir haciendo todo lo que podamos para aterrizar la política educativa para garantizar el derecho de los niños a aprender. Bien, Jennifer O'Donoghue, te agradezco mucho por este espacio y nada más decirte que estaremos al pendiente de cuál es la respuesta que da el gobierno de Andrés Manuel López Obrador al llamado de Mexicanos Primero. Gracias. Sí, muchísimas gracias, Elena. Buenas tardes.